situación. Entonces, Rocío, me gustaría que, bueno, primero nos explicaras, nos platicaras en relación a este tema que nos interesa mucho a todos. Claro que sí, Aloha. Pues el síndrome de cuarentena por COVID-19 es una serie de síntomas mentales que se cree que la población mexicana va a presentar en más del 50%. Esto, pues, debido a cómo se comporta la sociedad, ¿no? Que somos como que tenemos mucha interacción, tendemos a estar como muy unidos. Por esto se da más este síndrome. Y los síntomas característicos pues son los que ya se publicaron en la Asociación Mexicana de Psiquiatría, de hecho en el último boletín, que son temor, agresividad, apatía, incredulidad, puede haber también mucha irritabilidad. Y bueno, también algo importante dentro de este síndrome es que se van a incrementar por el aislamiento, ¿no? Todos los conflictos intrafamiliares que existen. Oye, se van a doctora visibilizar. Rocío, doctora Rocío, un favor, ¿te pudieras pegar un poco más al micrófono o al teléfono? Porque como hay más de 130 personas, puede ser que te escuchen un poco lejos. Muchas gracias. Gracias, perfecto, gracias. ¿Mejoró? ¿Mejoró un poquito o no? Un poco mejoró. Un poco a lo mejor mejoró, un poquito más alto, perfecto. Sí, ok. Listo. No, ¿lo repito o sí se escuchó lo de los síntomas? No, sí se escuchó, Sí se pero escuchó, digo se para escuchó. lo que... Bueno. Gracias. Ok, lo que también va a presentarse es que va a haber un aumento en el consumo de alcohol y sustancias, ¿no? Y esto es como peligroso porque esto unido a los conflictos intrafamiliares que se van a visibilizar, pues bueno, esto puede ser como el caldo, ¿no? Perfecto para que esto estalle en muchos problemas, incluso en violencia intrafamiliar, que creo que ahorita no se le ha dado mucho foco a este tema, pero debiera de ser, ¿no? Y bueno, pues el síndrome de cuarentena también se va a presentar dependiendo de la población que veamos, ¿no? Va a presentarse de manera, bueno, en la población en general, pero de manera difusa en las personas, ¿no? O sea, esto, digamos, vamos a presentar esta sensación de amenaza, sobre todo porque es algo que no podemos ver, ¿no? Y este temor, miedo a algo que no puedo ver y me estoy ocultando de algo que no puedo ver. Esto crea mucho estrés en todos, ¿sí? El limitarte en el contacto, el tener que estar haciendo esto de lavarte las manos, el problema económico, pues todo esto crea estrés, ¿no? Pero van a haber también poblaciones específicas, además de la mayoría, tenemos que considerar que hay personas que tienen como condiciones particulares, como son los cuidadores de la salud, ¿no? Los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, todos ellos van a presentar un síndrome con una variación, ¿no? Y esto obviamente debido a que van a exponerse ellos directamente, van a trabajar más jornadas, probablemente van a estar como alejados de sus familias, alejados de las personas que pueden darles soporte, y también ellos mismos van a ver cómo sus compañeros, muchos se contagian o hasta mueren, ¿no? Esta es una población especial. Otra población especial también, pues es la que evidentemente estuvo en contacto con alguien con el COVID y entonces está esperando en su casa a ver si se contagia o no se contagia, ¿no? Esto es un estado de especial estrés y de mucho miedo y ansiedad y demás, ¿no? Esto va a traer además como ciertas consecuencias. Estas personas que están esperando si les da o no les da, van a probablemente a vivir estigma, ¿no? Porque al salir, las personas que los reciban van a decir, híjole, ¿será todavía contagioso o no? ¿Sí? Entonces, esto también lo van a vivir, ¿no? Este es como este grupo, ¿no? Luego está otro grupo de personas, que son las personas con una enfermedad mental, ¿no? Personas en especial con trastornos de ansiedad, con TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, los que se lavan mucho,
tienen estas ideas de contaminación, en estos momentos lo están pasando terrible, ¿no? Y pueden haber momentos en los que intenten matarse o haya, o haya como efectos más nocivos, ¿no? Esta es una población que debemos de considerar porque debemos de proveerlos de los recursos emocionales vía telefónica, los medicamentos para ellos no deben de faltar. Esta es una población muy sensible, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar que en México el 28% de la población tiene o ha tenido un trastorno mental, ¿sí? Esta es una cifra altísima, ¿no? Dentro de estos, los trastornos de ansiedad ocupan el 14%, ¿no? Después siguen el consumo de sustancias y el consumo de alcohol. Pero los cuadros de ansiedad es el trastorno mental más frecuente en nuestra población, ¿no? Y estamos hablando de una enfermedad que trae ansiedad. Entonces, esto se va a incrementar mucho más, ¿no? Esta es una población pues muy lastimada de por sí, pero con esto yo creo que se va a disparar, ¿no? Creo que la verdad no, los sistemas de salud no han cubierto a estos pacientes lo suficiente, o sea, lo vemos en otros países como han hecho estrategias como estas ambulancias que van y dan el cuidado, ¿no? Van psiquiatras, psicólogos y se desplazan al lugar donde está el paciente, ¿no? También se dan lo de que entre pacientes mismos se hace como un grupo y ellos mismos como que son un grupo de apoyo, ¿no? Hacen como terapia de grupo. Acá en México siento que no se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Y de pronto pues, te da miedo porque ¿qué va a pasar, ¿no? Ahora con esta situación que va a exacerbar estos trastornos, ¿no? Otra población que creo que es especial, pues son las familias que ya de por sí viven violencia intrafamiliar. Ajá. Estas familias deberían de estar monitorizadas, ¿no? Por trabajadores sociales, porque el consumo de alcohol se va a incrementar dentro, ¿no? De las casas. En casas que ya se consume alcohol y que además hay violencia, pues bueno, los desastres pueden ocurrir, ¿no? Con poquito que le agregues, en estos momentos va a ser como muy fácil. Entonces, yo creo que también en este caso deberíamos de poner atención y hacer una estrategia antes de que esto se pierda de control, ¿no? Porque de verdad creo que la violencia es un tema bien importante en nuestro país. Y hay, bueno, pues hay recomendaciones, ¿no? Que lanzó la Asociación Mexicana de Psiquiatría. En general, pusieron como estrategias de cómo lidiar con esto, cómo darse espacios individuales, hacer yoga, meditar, escuchar música, respetar como las funciones de cada uno. Pero yo creo que sobre todo hay que poner mucho énfasis en que no son momentos para resolver ningún conflicto familiar, ¿no? No hay que hablar de qué es lo que nos pasa, no porque tengamos tiempo y estemos todos reunidos, vamos a hablar de lo que queremos, ¿no? Desde hace 2 años o 3 años, ¿no? Justo en este momento no hay que hablar de nada, ¿sí? No hay que hablar de nada que nos moleste, porque vamos a estar en un espacio como pequeño durante no sabemos cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, pues estas son algunas de las estrategias generales. Hay estrategias específicas de afrontamiento psicológico, pero esto ya se ve más como conforme el paciente, ¿no? Como se evalúa si el paciente tiene ideas que son exageradas o están sobrevaloradas, se trabaja sobre esas ideas. Y hay como líneas que se han puesto a la disposición, ¿no? La UNAM también como que lanzó un call center, o sea, hay varias cosas que sí se están ahorita probando. Creo yo que no son suficientes, pero bueno, es donde estamos ahorita en salud mental.
Muy bien, Rocío, muchas gracias. Pues creo que aquí nos planteas un panorama general de la situación. Creo que es un tema, es algo inédito lo que estamos viviendo, definitivamente. Y me gustaría como retomar varios de los puntos que has señalado después de este panorama general en el cual nos expresas lo que es la explicación de lo que es en sí el síndrome de cuarentena. Me gustaría primero empezar con el punto en relación a la población en general. El tema de violencia intrafamiliar es un tema que nos preocupa mucho porque ya hubo varios reportes, tanto internacionales como nacionales en donde hubo un incremento demostrado de violencia intrafamiliar. Es muy claro. Salió, justamente vimos ayer un artículo también en el New York Times en donde refieren el incremento de violencia intrafamiliar. Y aquí me interesa mucho, me llama mucho la atención lo que ya habíamos platicado antes tú y yo, y me gustaría hacer un poquito de hincapié. ¿Qué sugieres tú a estas familias en donde está haciendo, toda la familia completa están haciendo home office, tanto la madre está haciendo home office, el padre está haciendo home office, hoy que las madres tienen definitivamente, juegan un papel en la vida profesional muy intenso también. Tenemos a los hijos en casa que están haciendo homeschool, entonces también está la presión adicional de que los chicos tienen que cumplir con ciertas exigencias escolares. Entonces, ¿qué recomendaciones das tú a este ambiente que se empieza a vivir en casa, en donde tienen que permanecer en casa? Hay un tema de incertidumbre real y cuando hacemos encuestas, el punto clave, la gente lo que siente es miedo, ¿no? Y señalas todo esto en relación al estrés laboral, el estrés económico, que definitivamente existe. Entonces, en general, ¿qué sugieres, qué sugerencias nos podrías mencionar para estas familias que están viviendo justamente esto que describimos? Pues mira, Loja, yo creo que acá sí es muy importante que si se puede, ¿no? En la medida de lo posible, cada quien tenga un espacio personal, ¿no? Y sea solamente 1 hora o 2 horas específicas que se señalen en el día donde la familia se va a reunir. O sea, creo muy importante respetar el espacio vital de cada uno, ¿sí? O sea, no estar todos en la sala todo el tiempo, no estar todos en el comedor. O sea, cada uno tiene que tener sus espacios separados el mayor tiempo posible. Y va a haber un espacio para reunirnos, pero en horas muy especiales, ¿no? Hay que poner reglas en casa y sí hay que hablarlas, ¿sí? Hay que decir, en estos momentos, lo que nos moleste, no lo vamos a hablar. No importa que, de qué tema es, no importa que sea súper importante para ti, no importa. No se va a permitir hablar de ningún conflicto mientras estemos en esta situación. Vamos a poder compartir temas que nos parezcan chistosos, vamos a poder compartir ideas de qué hacer en casa, juegos y demás, pero no vamos a poder hablar de nada que nos moleste. Esto debe de ser algo, desde mi punto de vista, como muy claro para todos, ¿sí? Y claro que se va a explicar dependiendo del nivel de desarrollo que de cada uno, ¿no? A los niños, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no? De qué es la información que se les pasa a ellos, porque ellos no tienen la capacidad de pensar, digo, si son menores de 11 años, de pensar ideas abstractas. Entonces, si tú dices, nos está yendo horrible, esto va a ser como algo catastrófico, no vamos a volver a ser los mismos. O sea, si tú dices estas palabras, ellos lo toman literal. Ajá. Entonces, creo que sí hay que tener cuidado de la manera en que hablamos en casa. Ajá. Con los niños hay que poner mucho énfasis en que estamos cuidándonos para no enfermarnos, ¿sí? O sea, hay que hacerlos participar de esto, pero nada más, o sea, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos cuidándonos para prevenir, ¿sí? Y eso es como la parte fundamental con los niños, sobre todo los pequeños. Ajá. Ok. Los espacios, yo también lo que recomiendo de repente, si es posible, si tienen, por ejemplo, un parque, si tienen la posibilidad de salir, claro, respetando como el espacio, pero sí salir un poquito a la terraza, si hay jardín. De verdad, el conectar con la tierra, el conectar con el aire, te vuelve a ti a ayudar a aterrizar, que esto es algo que estamos pasando momentáneamente, pero que va a terminar, ¿no? Y este es un mensaje que tenemos que tener también nosotros. O sea,
está siendo difícil, pero es un tiempo limitado. O sea, no es así como vamos a vivir, ¿sí? Muy bien, este creo que es un punto muy importante que debemos de, sobre todo como de dejar como bien claro y que me gustaría después regresar a ese punto que acabas de señalar. Y me gustaría preguntarte, un tema que considero muy importante, Rocío, es el de consumo de alcohol y de sustancias. Creo que es un tema que es muy preocupante y que en las familias se vive de manera, o sea, existe definitivamente. ¿Qué sugerencias haces? Es decir, yo me imagino que cuando estamos en estas circunstancias debe de limitarse mucho, debe existir alguna autodisciplina en relación a esto, ¿verdad? La verdad es que en las casas, de ser posible, debería en esta época, o sea, sí, vetarse el consumo de alcohol. O sea, así. O sea, es que parecen medidas como muy fuertes, pero esto te puede prevenir un montón de problemas. O sea, si ponemos como las reglas claras al inicio, ¿no? Después no va a ser ningún problema. O sea, pero porque es diferente decirlo a la mitad, ¿no? O sea, quitarle al papá o a la mitad la copa mientras lo está tomando, ¿no? No es lo mismo que ponerlo desde el inicio. Por eso las reglas tienen que estar ahorita. O sea, ahorita hay que ser bien firmes en instalar todas las reglas, todos los límites, porque a la mitad no se puede. A la mitad, si tú le quieres quitar a alguien algo, se vuelve conflicto. Tiene que ser al principio. Eso es bien importante. Muy bien. Rocío, aquí tengo una pregunta. Empiezo a ver como algunos comentarios. Aquí aprovecho, vaya a tomar uno para que hagamos ahí un apartado. Alguien pregunta, ¿y por qué no tocar temas si tenemos ahorita el tiempo? Cuando mencionas esto de que no es el momento para tocarlos, si nos pudieras explicar por qué no es el momento ideal para hacerlo, Rocío. Porque no sabemos el desenlace de esa conversación, ¿no? ¿Qué tal si el desenlace es, no sé, está una pareja hablando, pues mejor vamos a divorciarnos porque no he sido feliz en todos estos años, ¿no? Ok, okay. O sea, es como, ¿quién se sale, no? O sea, no sabemos cuál sea el desenlace. Si tuviéramos como un terapeuta que fuera a nuestra casa, y tal vez, no sé, ¿sí? Pero estamos solos con nuestros recursos y además no solamente estamos solos con nuestros recursos, estamos demeritados porque además estamos ansiosos, tenemos miedo, nos sentimos amenazados. O sea, no estamos de manera normal, ¿sí? Entonces, estamos exactamente en un estado que no somos los mismos. Aunque parezcamos, no somos los mismos. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Rocío, otro punto que me gustaría señalar y que considero es muy importante es que también hay muchas personas en este momento que están en cuarentena, están guardados y que están solos. Creo que también esta población es muy importante y me preocupa mucho. En relación a esto que nos puedes comentar, o también quizás aquí podríamos también hacer otro paréntesis, es esta idea de los abuelos. Los abuelos que están apartados, que la idea es tenerlos apartados de la familia, no visitarlos, mantenerlos aislados. Esta que también es una población muy vulnerable, las personas ya un poco mayores que están solos, que están encerrados. ¿Qué podríamos comentar en relación a esto? Pues mira, ahorita que estamos en esta época de la tecnología, lo del FaceTime, lo del Zoom, lo de esto, o sea, enseñarles, ¿sí? Todos nuestros ancianos, de ser posible, ¿no? Que tengan, enseñarles a usar estos medios, ¿no? Hacer un grupo, ¿no? Para mandarles chistes, para, oye, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer de comer? Como empezar a rescatar esos temas que no son conflictivos. De verdad, ahorita, a mí me gustaría hacer mucho énfasis en esto. Debería de ser un paréntesis para relacionarnos con todo lo que sí nos gusta. Ok. Más, ¿sí? O sea, de verdad, si te estás enojada con tu prima, ¿no? Háblale de todas maneras, acordándote de lo que sí te conecta con ella, como tratar de recordar lo que sí nos conecta y vamos a dejar como en el cajón todo lo que nos separa, lo que nos enoja, lo que nos conflictúa. No es porque vaya a desaparecer, no va a desaparecer, simplemente le vamos a dar una pausa para seguir, en conexión, porque es muy importante no aislarse, ¿sí? El aislamiento es creo de lo que se presenta en todos los trastornos mentales, casi siempre lo que ves
es una conducta de retraimiento, ¿sí? Y esto exacerba todos los males, ¿no? Exacto. Y mantenerlos con nosotros, a nuestros abuelos, a la gente mayor. Perfecto, me encanta eso. Aquí voy a rescatar otra nota que veo por ahí que considero importante, Rocío, si nos pudieras platicar y que la vivimos muchos, es ya son más de 3 semanas y por lo que podemos ver esto se va a extender en beneficio de todos al final, es decir, para protegernos. ¿De qué manera podemos ayudar a nuestros hijos en particular? Ya platicamos de los niños, de cómo debemos de protegerlos de demasiada información, pero los hijos adolescentes, que quizás en alguna ocasión, o sea, primero están encerrados, son niños que están expuestos ya a muchas cosas, a una vida muy abierta. ¿De qué manera podemos manejarlos y de qué manera hacerlos comprender? Porque puede existir como una dificultad para comprender el por qué tengo que permanecer encerrado, ¿no? Claro. Mira, yo creo que, bueno, ellos normalmente están súper informados y se saben estadísticas y todo del COVID, o sea, sí saben qué está pasando. Lo que tendríamos que luchar con ellos es con esta parte que por la edad todavía no tienen el desarrollo de esta área, ¿no? De la corteza prefrontal que te dice que esto es peligroso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que no es que sean ellos tan oposicionistas, es que de verdad ellos sí todavía se sienten inmortales, ¿no? Porque no hay esta madurez por desarrollo, ¿no? Entonces, también nosotros entender que ellos van a intentar exponerse y que les tenemos que explicar desde una parte más empática, ¿no? Y darles soluciones. O sea, creo que ahorita mal es afrontar, ¿no? Y siempre con los adolescentes la estrategia es negociar, ¿sí? Negociar también desde tú ponerte, porque con los adolescentes, cuando tú te sigues poniendo como el que yo te digo cómo, ellos entonces crean toda una respuesta en contra, ¿no? Acá también es importante que tú te pongas vulnerable, ¿no? Y que tú digas, o sea, hijo o hija, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo lo que está pasando, ¿no? Me da miedo que te expongas, quiero que me digas qué es lo que podrías hacer tú para no exponerte. Vamos a negociar, vamos a dar ideas, ¿no? Tal vez sea que yo, si te urge ir a algún lado, tienes que comprar algo, yo te acompañe, ¿no? Y llevamos como cosas para protegernos o nos podamos esperar, o sea, pero tú ponerte con él, o sea, no quitarle importancia a lo que para él es importante, ¿no? Porque si le decimos, ay, a ver, o sea, ¿cómo que quieres ir a ver a tu novia? O sea, eso no es importante, ¿no? Entonces, pero para él sí lo es, ¿no? Y además tengamos en cuenta que para él no existe la idea de morir, ¿no? O sea, ellos no mueren, ¿no? Mueren los demás, pero ellos no. Entonces, tenemos que nosotros meternos en ese cerebro, ¿no? E intentar como desde ahí ubicarnos y ayudarlos, ¿no? O sea, pero no desde una parte de impositiva, ¿no? Esta sería como la peor estrategia. Perfecto, Rocío. Rocío, y bueno, con el tema también un tema que me preocupa mucho, que es el tema de sustancias y de, por ejemplo, el consumo de marihuana y todo esto, que a lo mejor como estoy en casa, como en realidad no estoy trabajando y pienso que es como fin de semana, prácticamente sería lo mismo que el uso del el hábito del alcohol, ¿verdad? O sea, evitar ahorita todo este tipo de sustancias sería lo ideal. No es fin de semana, ¿no? En realidad. Oh, y mira, hablar también con los chavos, ¿no? O sea, si tienen marihuana y nosotros lo sabemos, decirles, a ver, sé que tienes marihuana, vamos a negociar. Dámela, te la guardo, cuando termine la marihuana te la regreso. Y ya después resolvemos la bronca de por qué consumes, por qué bla, bla, bla. Ahorita no hay regaño, no hay nada. Nada más, por favor, dámela, te la guardo. La vamos a guardar, yo te la regreso. ¿Sí? O sea, ahorita debemos de establecer, ahorita que se puede todavía, tenemos que establecer todas las reglas, todos los límites, ¿sí? Porque después ya ha entrado ya ha entrado bien en el estar aislado,
en la agresión, en todas las emociones que fluctúan cuando uno está en este estado, no se va a poder. Perfecto. Muy bien. Ahora, siguiendo este punto en relación a la familia, el estar en casa, me gustaría también tocar ahorita nuevamente el punto que tú tomaste, el tema acerca de padecimientos mentales, que hoy, afortunadamente hoy, ya en nuestra sociedad ya lo podemos manejar de una manera muy abierta y todos tenemos un familiar o somos nosotros pacientes con algún trastorno mental que puede ser ansiedad, depresión y que entonces, ¿qué nos sugieres en este caso? Pues yo siendo como parte de una familia o bien teniendo a un miembro de la familia que lo vemos con este padecimiento, en este momento, ¿de qué manera podemos ayudarnos o de qué manera podemos ayudarnos? En esto, Aloha, yo sí creo que necesitamos un profesional, ¿no? Puede ser bueno, el psiquiatra o el psicólogo, el terapeuta o una línea de ayuda, ¿no? Por teléfono, pero sí necesitamos a alguien más que nos eche la mano. Ajá. De manera ideal que este paciente o este familiar pudiera tener como una entrevista por FaceTime o visual, ¿no? Que viera a su terapeuta una vez a la semana, ¿no? Otra cosa que nosotros podemos hacer diferente es ayudarlos a monitorear su estado de ánimo, ¿no? O sea, decir, oye, hoy cómo amaneciste, cómo te sientes, y probablemente uno de estos días digan, no sé qué tengo, ¿no? Bueno, ayudarlos a clarificar la emoción. Simplemente el ayudar a alguien a que pueda definir cómo se siente, ¿no? Eso ya baja la ansiedad. Si puede decir, me siento aburrido, ¿no? Ah, bueno, pues te ayudo en esto, ¿no? Entonces, o me siento enojado, ¿no? Bueno, ok, enojado, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha cambiado para ti? Así, o sea, la cosa es clarificar la emoción, ayudar a que los niños, los adolescentes, la persona que tiene un trastorno mental, entienda primero qué le está pasando. Y ya de ahí podemos partir a un sinnúmero de opciones, ¿no? Que pueden variar desde le voy a hablar a tu psiquiatra para ver si podemos aumentar la dosis, o vamos a ver, no sé, Netflix juntos, o no sé, vamos a jugar o vamos a platicar también, ¿sí? O sea, pero sí, ellos no pueden estar como tan aislados y nosotros no podemos confiar en que están bien. Tenemos que monitorizarlos. Perfecto, ¿sí? creo que este es un punto muy importante. Muy Uh-huh. importante y estar muy pendiente de ellos, ¿no? Muy pendiente. Y uno como paciente estar muy pendiente y muy cercano a nuestro terapeuta. Yo creo que eso es algo clave, entonces. Muy bien, Rocío, ahora me gustaría que tocáramos el punto que me parece muy importante. El punto, aquí deben de estar subidos porque nos encargamos de invitar a personal médico. Creo que en particular esta situación de contingencia nos lleva a un punto muy importante cuando nos estamos enfrentando a una gente que nadie ve, que tiene una transmisión muy importante y que puede tener en algunas ocasiones una forma de presentación quizás no tan clara, que puede ir en varios grados, desde ser algo ligero, algo moderado o incluso algo muy importante que nos lleva a una hospitalización y a un tratamiento invasivo. Los médicos están enfrentando en este momento justamente a este agente, ¿no? Sabemos muy poco de él. Me gustaría si podrías señalar algunos puntos que consideras claves en lo que se refiere al personal médico, sobre todo al personal que ya está viviendo como tal el presentarse, atender a este tipo de población enferma. ¿Qué podrías señalar? Sobre todo, ¿qué medidas o qué sugerencias tienes? Porque en realidad cuando yo platico con mis colegas y esa es la realidad y que toda la población debe saberlo, es que los médicos sienten miedo como cualquier otra persona. Es decir, un médico antes de ser médico es una persona. Entonces aquí me gustaría ver qué puedes señalar, Rocío. Bueno, primero es muy importante aceptar que se siente miedo, ¿no? El reconocer que se siente miedo es como la parte, ¿no? Para poder pedir ayuda. De hecho, el percibir el miedo nos protege porque es lo que nos va a hacer ponernos el cubrebocas, nos va a dar la distancia. O sea, el miedo es básico para la supervivencia y debe de estar presente en los médicos todo el tiempo. A mí me daría miedo si algún médico me dice, yo no tengo miedo. Híjole, pues entonces vete a tu casa porque te vas a morir, ¿sí? O sea,
tienes que tener miedo, ¿sí? Entonces, ya reconociendo esto, puedes como también pedir ayuda, ¿no? Hay líneas que hemos como abierto, bueno, yo te compartí como una línea como muy específica para médicos y enfermeras para que puedan tener estas sesiones de manera gratuita y poder hablar acerca de sus sentimientos, ¿sí? Pero bueno, como medida general, lo que cada médico podría hacer, o idealmente, porque no siempre se les permite, pues es tener como deberían de poder exigir en el hospital que la guardia o las guardias se espaciaran muchísimo, o sea, de manera que no fueran ABC, sino ABCD o E, ¿no? Esto sería importantísimo. Lo segundo es tener un espacio dentro del hospital donde pudieran estar totalmente alejados del ambiente peligroso o amenazante, ¿no? Un espacio de verdad donde hubiera, no sé, televisión, café disponible, bocadillos, donde se hable de otras cosas, ¿no? Otro punto importante es un espacio donde puedan ellos tener la libertad de expresar su espiritualidad, ¿no? Cada uno tenemos nuestra religión, pero en estos momentos tenemos que contar con ese espacio, ¿sí? Dentro del hospital debería de existir un espacio donde poder refugiarnos cuando lo necesitemos, ¿sí? Estas son medidas importantes, aunque creo que pues evidentemente no son suficientes, ¿no? O sea... Pero me sí. encanta, creo que esto que señalas de tener fuera o cercano al hospital, porque lo que se va a tener que hacer es que se van a tener que seguir roles muy cortos, muy constantes, muy demandantes y muy estresantes. Entonces, varias médicas de varios grupos a lo que han señalado y que me parece muy importante es el que van a existir iniciativas que lleven estos vehículos fuera de las instituciones de salud. Va a haber gente que nos va a que podría proporcionar estos vehículos donde los médicos podrían, fuera del instituto, pero muy cercanos, es decir, en la misma área, el poder descansar un rato, como tú lo comentas, el poder abstraerse como de esta situación, ¿verdad? Creo que ese es un punto que tenemos que estar muy alertas todos los que podemos participar en este tipo de iniciativas y considerarlo entonces, como lo señalas. Y bueno, quisiera agregar algo, o sea, creo que es la responsabilidad de cada médico el que vaya y busque ayuda cuando se sienta rebasado, ¿no? Y ayuda profesional, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, ¿sí? Porque ahorita, la verdad, la profesión médica, ¿no? Ahorita es la más valiosa. Entonces, sí necesitamos que cada uno se pueda cuidar a sí mismo, porque los demás no te van a cuidar. Si eres médico, cuentan con que tú te cuidas, ¿sí? Exactamente. Entonces, la parte mental es clave acá. O sea, creo que de verdad no le han dado la información suficiente, pero debería de estar como en varios lugares, ¿no? Disponible. Muy, muy, Perfecto. Pues la doctora Osorio creó una iniciativa junto con otros colegas en donde nos proporciona una línea en donde los médicos pueden acudir a esta línea y pueden tener un espacio con psiquiatras, varias psiquiatras que están en esta iniciativa y eso creo que va a ser muy valioso y lo agradecemos mucho, Rocío, que tengas esta opción. Ahora bien, me gustaría hablar ahora, Rocío, de que un tema muy importante al cual te referiste, es que, bueno, ya también todos conocemos a personas que han sido COVID positivo y que han tenido este padecimiento y han tenido la enfermedad y afortunadamente se han recuperado o están en medio de este punto. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esta población, Rocío? ¿Qué sugerencias existen? En relación a nuestra actuación. ¿Cómo están llevando primero el de enterarte que eres COVID positivo, que tienes la enfermedad? ¿Alguna sugerencia? Porque esto puede causar mucha ansiedad y el estigma que comentaste tú asociado después que se puede vivir. Mira, yo creo que esto es muy importante y cada vez lo va a hacer más. Es como, bueno, es no entrar como en una idea catastrófica, ¿no? Exacto. Para esto normalmente sí necesitamos a un psicólogo, un terapeuta que nos ayude, porque el miedo es miedo, ¿no? Y el miedo nos
nos aplasta a todos, ¿no? Y creo que ante una noticia así es difícil que pensemos en rutas. Ajá. El que nos va a facilitar estas rutas de pensamiento y nos va a volver a centrar emocionalmente, pues es el terapeuta, ¿no? Yo creo que es difícil que alguien solito pueda con el diagnóstico y que se calme y que, ¿no? Y que se autorregule, ¿no? Hay que pedir ayuda. Yo más bien creo que en una situación así, diría que inmediatamente pidas ayuda. Porque las tróficas, las ideas de me voy a morir y sobre todo con lo que hemos visto es muy fácil que las agarras, ¿no? Y no necesariamente, pero necesitas que alguien te lo diga en esos momentos. Esta es una enfermedad muy curiosa porque a pesar de que nos mantiene aislados, nos necesitamos más que nunca. Y nadie debe de pretender que vamos a poder con esto solos. Ok. Ok, eso me gustó mucho. Creo que ese es un punto muy rescatable y que tenemos que tener muy presente. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Ahora, otro punto, entonces, ya tratamos la población que tiene algún trastorno mental, la crisis de ansiedad, ya hablamos de los médicos, ya hablamos de la familia, del entorno familiar en general. Voy a tratar de ver aquí algunas preguntas que he estado intentando tomar algunos de los puntos que considero importante. ¿Qué sugieres acerca de, creo que es un punto muy importante, esto que estamos viviendo y que lo hemos platicado tú y yo mucho, que vemos que todos tenemos esta opción de los chats y que entonces vemos un ir y venir de información, que vemos información en las redes sociales, vemos información en nuestros chats, vemos cómo van y vienen y se postean muchas noticias que no son reales y tenemos el noticiero y te das cuenta de que verdaderamente pierdes un tiempo muy valioso en estos espacios. ¿Qué piensas? ¿De qué manera crees que debe existir una regulación y cómo debemos de manejarlo, Rocío? Mira, yo creo que no debe de rebasar 1 hora al día de ver información y muy concreta, ¿no? Sobre actualización de qué se está sugiriendo, cuál es la política, las medidas de prevención y demás, pero de verdad debería de ser no más de 1 hora, ¿sí? O sea, y también como limitar este tipo de conversaciones con nuestras personas cercanas, ¿no? Porque de repente se convierte en que le hablo a la tía, pero la tía me habla del COVID y lo que escuchó. Y yo le digo, y entonces todo esto, ¿no? Entonces, no, vamos a poner también reglas en esto, ¿no? O sea, sí podemos decir como, oye, me enteré de que esto funciona, ¿no? Para limpiar, ok, ¿no? Pero ya, o sea, lo demás vamos a tratar de hablar de cosas que nos ayuden a salir un poquito de este entorno, ¿no? Incluso, digo, aventurados, tal vez podríamos crear un proyecto personal en este tiempo, ¿no? O sea, Okay, eso suena muy interesante. Si no hemos tenido tiempo de hacer el libro o hacer no sé, el proyecto, pensar en eso. O sea, hay personas que lo hacen, o sea, tengo una paciente que me maravilla porque en este tiempo se metió a una maestría. Y digo, ¡qué maravilla! O sea, una maestría online. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay quien siempre ha querido pintar, oye, pues ahorita, ¿no? O sea, también es un espacio para ver qué me gustaría, ¿no? Hacer con tanto tiempo libre. O sea, no todo tiene que ser estar tenso todo el tiempo, ¿no? Exacto. Muy bien. Aquí me gustaría tomar dos puntos que señalan y que me parecen importantes. ¿De qué manera piensas que debe uno de manejar el tema, por ejemplo, que estamos viviendo? Porque, bueno, ya estamos guardados, ya estamos en casa. Este tema de la incertidumbre, es decir, sobre todo me refiero a las personas que aquí hay muchos que tienes la preocupación desde el punto de vista económico. ¿De qué manera? El problema está ahí, el problema es real. Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar. ¿De qué manera puedo yo comportarme? Por ejemplo, me pongo en un escenario, si yo fuera un empresario que tengo bajo mi responsabilidad un negocio del cual dependen varias familias y estoy viviendo esta situación que me ata de manos, ¿qué piensas tú? ¿Qué podríamos sugerirle a esta persona, a este escenario? Mira, lo mismo un poquito, o sea, él crea un grupo con otros empresarios y saca ideas nuevas, ¿sí?
O sea, es una época para salir de la caja, o sea, de empezar a sacar la parte creativa, ¿ok? Y una parte creativa real, o sea, es decir, no cuento con la posibilidad de contacto. Entonces, ¿qué puede ser? Ah, bueno, pues quizás pues por Zoom, ¿no? Bueno, no cuento con el experto, bueno, pero conozco a alguien que estudió con él. O, ¿me entiendes? Como ese tipo de cosas. O sea, empezar a crear cosas, pero desde el cómo sí. O sea, em, pensar que lo que quieres se puede, todo se puede, pero vas a tener que ser muy creativo. Entonces, puedes reunirte con más colegas tuyos que estén en una situación semejante y empezar a dejar caer todas las ideas, por absurdas que parezcan, ¿sí? Y empezar a jugar con ellas. Es una época como para pensar diferente, porque si tratamos de pensar como habíamos estado pensando, no va a resultar. Vamos a tener que ser creativos. Y creo que empresarios, pues mucho más, ¿no? para, para resolver este tema. Pero me parece una forma que considero muy positiva de estar. Lo que no nos serviría sería, ¿qué pasaría? Bueno, ya lo comentaste tú, es decir, este riesgo que existe de que cuando al principio nombraste los puntos claves del síndrome de cuarentena, en donde está el punto de, ya comentamos el de ansiedad, el de depresión, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo solo, probablemente no tengo como tal el diagnóstico de un trastorno mental como tal, pero sí me puedo empezar a sentir yo esta tristeza que puedo empezar a sentir? ¿Cómo la debo de identificar y qué debo de hacer para salir de ese punto, Rocío? Bueno, la tristeza empieza normalmente con ideas, ¿no? Con ideas negativas acerca del futuro, acerca de mí mismo, tipo, esto va a acabar con nosotros, no voy a recuperar el trabajo, voy a perder como mis ahorros, eh, dependiendo de tu situación, ¿no? Son ideas negativas, es un estado de ánimo que claramente tú percibes, que no, a veces no es tristeza, a veces puede ser irritabilidad, ¿no? Puede ser que estás enojado por todo, desde que te despiertas estás enojado, ¿ok? También puede haber cambios en los hábitos, ¿no? Hábitos como del dormir demasiado, querer estar durmiendo todo el tiempo o no dormir, estar queriendo comer todo el día o no comer, ¿no? Esos son algunos de los síntomas, estar como dudando mucho acerca de lo que tienes que hacer, ¿no? Esta parte en la que ya no confías en qué vas a hacer, en tus ideas, ¿no? Pero sobre todo es este cambio, ¿no? Que tú percibes que de estar como involucrado en proyectos, de pronto los sueltas, de pronto ya no son importantes, de pronto ya no hay la motivación. Entonces, es básicamente esto. Yo creo que si nos mantenemos conectados, es más fácil porque el otro nos percibe más rápido que nosotros. O sea, el otro te puede decir, oye, hoy te veo como que hoy no te arreglaste, ¿no? Exacto. O sea, ya te vi con la misma pijama, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, ¿sí? Y yo creo que algo bien importante, y lo mencionaban como consejos de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, es mantener los horarios muy fijos, ¿no? O sea, la misma hora nos vamos a dormir, a la misma hora vamos a comer, a desayunar, nos vamos a bañar, nos vamos a vestir, nos vamos a arreglar, ¿sí? Aunque no salgamos, ¿sí? Eso es bien importante, tratar de mantener la vida lo más normal que se pueda. Exacto, tener una disciplina familiar, ¿verdad? Que en este caso funcionaría de esa manera, ¿no? El tener como un horario específico. No los niños se van a dormir a las 12, todos nos vamos a dormir tarde, sino tener como un horario muy específico, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto, Rocío. Otro punto que señalan y me parece algo muy interesante este tema es, bueno, esto no sabemos cuánto va a durar, no sabemos, es este tema de la incertidumbre. Creo que aquí yo rescataría el punto que tú señalaste de, bueno, esto no va a durar para siempre, esto es algo pasajero y que debemos de tener como muy en mente. Y señalan aquí algo muy interesante, dice, ¿qué va a ocurrir el día que nos digan que ya podemos salir, ¿no? Es decir, y señala esta persona, en el momento que a mí me digan que ya podemos empezar a salir, ese miedo que voy a tener de, bueno, y eso que me mantenía dentro, ya no está allá afuera, ya no me va a hacer daño. Esto es una pregunta, un tema muy, me parece muy interesante, Rocío.
Me parece difícil contestarla porque me pongo también en el lugar, ¿no? Y digo, va a ser un momento difícil para todos, confiar en que de verdad esta amenaza ya no existe, ¿sí? Yo creo que como cualquier cosa difícil, la solución siempre es hacerla cachitos, ¿no? O sea, fragmentar. Ajá. Es decir, supongo que el primer día quizás todos salgamos con cubrebocas y quizás de todas maneras no nos toquemos, ajá, y mantengamos la distancia, pero tal vez a la semana siguiente nos quitemos el cubrebocas porque vamos ganando confianza, ¿sí? Es decir, poco a poquito. Ujú. No va a ser todo de una vez, ¿no? Nosotros necesitamos con todos los seres humanos como pruebas para ir confiando. Entonces, esa es una manera, o sea, pensar que todo va a ser de manera paulatina. Ujú. Perfecto, muy bien. Muy bien, Rocío, a mí me gustaría que fuéramos concluyendo, creo que estos puntos clave, yo mencionaría algo que me gustó mucho que dijiste y que aquí podríamos señalar. Creo que algo muy importante es primero el pensar, que ya lo señalé, que esto es algo pasajero, esto va a pasar, ¿no? Creo que este es un punto que debemos de resaltar, ¿verdad? Y sabemos que va a pasar porque ha pasado en China. Ya pasó, ¿sí? O sea, no es que nos estemos diciendo una mentira de niños, ¿sí? Ya pasó, tiene un tiempo limitado y después la vida renace, ¿sí? O sea, ya, ¿sí? Eso. Perfecto, eso me encanta. Eso me parece un punto muy importante. Otro punto que me parece importante es que yo lo mencionaría, si, a ver, si tú me puedes decir más claramente qué piensas acerca de a qué le debemos, cuáles deben de ser en este momento nuestras prioridades. ¿Qué debemos de tener en mente como prioridades? Pues mira, la prioridad ahorita sí es restringir el salir de casa a todo lo que se pueda, ¿no? Que si alguien va a salir al súper, que sea una persona y digamos que compre para todo el mes de ser posible, ¿no? O para 15 días, así, ¿no? O sea, todas las medidas que ya sabemos y que hemos escuchado y visto de prevención sanitaria. Eso es como lo prioritario, sobre todas las cosas, ahorita prevenir, ¿no? Mantener como la distancia, todo eso, ¿no? Monitorearnos, ¿no? O sea, físicamente ahorita también tenemos que automonitorearnos. O sea, cómo estoy de la garganta, o sea, me duele la cabeza, o sea, cómo estoy físicamente. Esto es algo que también cada uno tiene que hacer, ¿sí? Y bueno, lo otro pues son las medidas que hablamos, ¿no? De poner como reglas en casa para permanecer dentro de la cuarentena. Ah, perfecto, Rocío. Ahorita salió un punto que me parece muy importante y que ahorita que lo señalaste, varias personas lo comentan. Hay personas que lo que veo entre algunas personas que te rodean, que piensan que tengo dolor de cabeza, amanecí, siento que tuve fiebre quizás en la noche, tengo esta como tos, amanecí con tos, y empiezas con estas ideas de que empiezas a tener esta sintomatología que es característica de la enfermedad, ¿no? Es ahorita ahorita lo pesqué, ahorita que lo mencionaste, lo veo de manera muy repetitiva entre las personas. Sí, bueno, hay que recordar que también hay gripas y que también hay faringitis y que también, ¿no? O sea, hay enfermedades que no tienen que ver con el COVID, pero la verdad, o sea, yo creo que ahorita sí es una duda razonable. O sea, no es que luego ya empecemos a crear ideas de ya me va a pasar esto, pero sí decir, bueno, ¿qué es lo que toca si tengo esta sintomatología? Ah, pues quizás hablo a los servicios de salud y comento, estoy teniendo estos síntomas y tal vez manden a alguien para que me cheque. Ajá. No significa que me esté pasando esto, significa que ahorita sí hay una duda razonable, entonces hay que tomarla, ¿sí? Porque a mí me parecería más peligroso que dijéramos, ay, no es nada, todo es una gripa, ahorita no te pongas como, no exageres, ¿no? No, porque es diferente tomar la enfermedad en un estadio muy inicial, ¿no? Cuando quizás no saliste a la calle o no hubo tantos contactos, que tomarla ya avanzada. Sí, entonces yo creo que ahorita sí es una duda razonable, pero no entrar en pánico, hacer lo que toca. O sea, hay algoritmos
muy específicos acerca de qué hacer si tienes esto, ¿no? Eso los podemos buscar en las redes o incluso hay mucha información, ¿no? Hay teléfonos a los que hablar y demás. Perfecto, muy bien, mucho, mucho. Ahora, el punto que tú señalaste también, que es muy importante, el tema de relacionarnos con lo que nos gusta. Creo que ese es un punto clave y en el cual debemos insistir en este momento. Sí, relacionarnos con lo que nos gusta, con lo que disfrutamos. Claro, claro. Eso es lo que nos saca del COVID, lo que nos saca del estrés, lo que nos saca de este mundo de este espacio de miedo, ¿no? Lo que nos va a sacar es seguir realizando lo que nos gusta. O sea, no hay ninguna restricción para seguir haciendo lo que disfrutamos tanto, ¿no? O sea, si nos gusta cocinar, si nos gusta leer, o sea, no estamos castigados. Estamos como cuidándonos, pero no estamos castigados, nadie está castigado. Perfecto, ese punto es excelente. El tema de evitar el aislamiento, porque considero que eso también es un punto muy importante, ¿no? Evitar a toda costa el aislamiento. Ajá, sí, y sobre todo a nuestros contactos que sabemos que viven solos, ¿no? O que están en el extranjero, estar con ellos más presentes que nunca, ¿no? O sea, incluso crear como una hora al día para, oye, te voy a hablar esta hora, ¿eh? O sea, esta es nuestra hora para platicar. O sea, a ellos sobre todo no dejarlo. Perfecto, eso es muy importante. Monitorear nuestro estado de ánimo, que ya lo señalaste, que es muy importante, que estemos muy pendientes de eso. Los niños incluso podríamos hacer como juego, ¿no? Tipo caritas, ponemos una carita feliz, una carita enojada, una carita de aburrido, una carita de, no sé, se me ocurre de triste o de, no sé, ¿sí? O sea, empezar a crear como los estados de ánimo básicos, ¿no? Y que ellos como que digan cómo se sienten hoy, ¿no? Y nosotros hacer lo mismo, porque a veces también necesitaríamos como hacer esto en la mañana, de dibujarnos una carita, de ver cómo nos sentimos, ¿sí? Identificar esa emoción que muchos adultos no estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? O sea, siempre lo repetimos tanto. Muy bien. Clarificar el estado de ánimo y... Esto es bien importante, porque el estado de ánimo que tengamos le va a pegar a todos los miembros de la familia, ¿sí? O sea, el COVID es contagioso, pero más contagiosas son las enfermedades mentales, ¿sí? Y sobre todo la depresión, la irritabilidad, la agresión es de lo más contagioso. Entonces, hay que monitorearnos para resolverlo. Si tú estás en un estado como enojada o estás, resuélvelo, ¿sí? Antes de que salgas a la sala a convivir con los demás. Para eso el automonitoreo. Y que nos necesitamos los unos a los otros más que nunca, ¿no? Creo que este también es un punto muy rescatable y con el que podemos concluir. Creo que es muy importante, ¿no, Rocío? ¿Cómo nos necesitamos? ¿Cómo que, perdón? En este momento nos necesitamos mucho todos, entre nosotros, entre la familia, entre los amigos, entre tu médico, la relación con tu médico, la relación con tus colaboradores, que pienso que es muy importante afianzarla. Justo. Sí, o sea, creo que ahorita es importante no pretender que podemos solos. Y tampoco pensar que alguien, o sea, sobre todo, por ejemplo, pensar en los médicos, ¿no? Que ellos también están necesitando de otros, ¿no? Y aunque no lo parezca, también necesitan, si tú sabes hacer, me decía alguien, si tú sabes hacer un pastel, hazle un pastel a tus médicos. Es como, también tú como comparte un poquito de lo que le puedes ayudar a esta persona, ¿no? O sea, las personas que parecen fuertes o que nunca expresan son las que más necesitan que los demás nos acerquemos. Sí, son justo ellos. Perfecto. Y bueno, y cerraría pensando, Rocío, en el tema de, me gustaría que todos nos quedáramos mucho con esa idea de que esto es algo temporal. Esto es algo que va a pasar y que vamos a ser quizás unas personas diferentes después de esto. Esperemos que personas mejores, Rocío, y
pero que va a pasar definitivamente, ¿no? Claro. No, y es como, yo creo que nos vamos a ver diferentes después, porque ahorita esta enfermedad nos ha enseñado que si yo no cuido al de enfrente, me pongo en riesgo yo, ¿sí? Y yo espero que esto sea ya un pensamiento permanente. Perfecto, me encantó esa parte para terminar. Rocío, me gustaría, bueno, primero agradecerte porque creo que esto fue tan valioso para todos. Nos acompañó un muy buen número de personas. Tuvimos aproximadamente 170, 178 personas arriba. Creo que es algo que necesitamos todos, el poder, esta fue una plática, una conversación increíble. Yo te admiro y te quiero tanto, Rocío, agradezco tanto el que hayas colaborado con nosotros. Espero que sea la primera de varias ocasiones. Y bueno, Rocío, ¿nos podrías comentar, nos podrías comentar acerca de tus datos para que, pues, estoy seguro de que las personas van a estar muy interesadas y nos podrías proporcionar tus datos, además de que los pondremos nosotros a disposición, pero si nos pudieras comentar. Sí, claro, pues mira, muchas gracias, Aloha. Tú sabes que la admiración es mutua y te lo digo todo el tiempo, ¿no? Y creo que sin ti yo nunca hubiera hecho esto y lo sabes, ¿no? Pues bueno, estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal. Les puedo proporcionar mi número celular para cualquier pregunta, ¿no? O también te compartí a ti el flyer que si puedes proporcionar para consultas, ¿no? Bueno, mi celular es el 55 18 18 81 80. Perfecto, pues muchísimas gracias. Te agradezco tanto. Y bueno, muchas gracias, Rosita. Me gustaría comentarles a todos entonces, bueno, hemos lanzado esta iniciativa que con esta arrancamos el Comité de Salud. Es un grupo multidisciplinario participando, trabajando, reuniéndonos constantemente para ver qué es lo que podemos hacer en este momento de contingencia. Les vamos a pedir que nos sigan en redes sociales, se los vamos a pedir, creo que esto es algo muy importante. Y nos pueden seguir en Todos Unidos Online, ya estamos en Twitter, estamos iniciando esto, y en el sitio web que también se llama Todos Unidos Online. Y el objetivo principal es el ver de qué manera podemos todos juntos el sobrepasar estos momentos difíciles que van a pasar. Pues les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Qué gran oportunidad. Gracias. Gracias. Bye.